Hola, buenos días. Soy Alberto Hernández Moreno, soy presidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México, ABM. En primer lugar, agradecerles compartir este tiempo con nosotros y esperando que se encuentren muy bien y también sus familias. Queríamos en esta sesión de Banca Explica hablar cómo prevenirnos ante los fraudes telefónicos, algo que en los últimos meses es de importante preocupación para toda la sociedad y para nuestros clientes. Siguiente diapositiva, por favor. Durante los últimos años hemos visto un incremento muy importante en el número de noticias que han aparecido en los medios de comunicación, en las redes sociales, acerca de los problemas de ciberseguridad, siendo uno de los asuntos, digamos, de mayor relevancia que podemos ver de forma diaria y de mayor preocupación para todos los ciudadanos y también para todas las empresas. De hecho, los ciberataques o los problemas de ciberseguridad es uno de los mayores riesgos para el mundo a largo plazo, de acuerdo al World Economic Forum. Esta preocupación está sustentada en datos que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Hemos visto numerosas noticias de ataques que han afectado a grandes empresas, también a ciudadanos, también a países y a los propios gobiernos. Es decir, estos ciberataques están afectando a todo tipo de organizaciones por igual. Y el método que se está utilizando pues es diverso y variado, ¿no? Desde ciberataques muy sofisticados que tienen un objetivo muy concreto contra diferentes organizaciones con el objetivo de robarles información o conseguir algún beneficio económico, como ciberataques que tienen como objetivo extraer información o realizar algún tipo de fraude a nuestros ciudadanos o nuestros clientes mediante llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos fraudulentos o incluso anuncios fraudulentos en Internet. Siguiente noticia, por favor. ¿Por qué ocurren los ciberataques? Bueno, el problema es complejo y esto es debido a que estamos haciendo un uso masivo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. A día de hoy ya tenemos más de 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet y se espera que en tan solo 2 años superemos más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Pensemos, por ejemplo, no solamente en nuestras laptops o en nuestros ordenadores personales, sino también en nuestras tablets, en nuestros dispositivos móviles como los celulares y también en las televisiones o incluso los juguetes conectados o los equipos o dispositivos o equipamientos sanitarios como son los equipos de diagnóstico que están conectados a Internet. Todo eso hace que nuestra sociedad tenga una alta dependencia de la tecnología y la tecnología está proporcionando muchos beneficios al desarrollo económico, social, al desarrollo de la ciencia y al desarrollo, por ejemplo, de la medicina y la prevención sanitaria. Pero esto lleva aparejado además una serie de problemas, porque la tecnología no entiende de fronteras. No hay fronteras cuando hablamos de Internet, cuando hablamos del ciberespacio o cuando hablamos de la tecnología en sí. Y además el acceso a la tecnología es muy fácil, ¿no? El coste que tiene el acceder a Internet es un coste muy bajo. E incluso en aquellos países en los que aún es difícil acceder a alimentos o acceder a agua, el coste para acceder a Internet sigue siendo muy bajo. Por lo tanto, estamos hablando que Internet o el ciberespacio es un entorno global y sin fronteras. Y además, sin una regulación internacional común que permita aplicar los mismos procesos de identificación, análisis, investigación o seguimiento. Además, el ciberespacio, Internet o las tecnologías, como queramos llamarlas, presentan una característica muy singular, que es la asimetría. ¿Y qué es la asimetría? La asimetría es que se pueden realizar acciones muy rápidas, con poca inversión, pero que pueden tener un impacto muy alto. Pensemos, por ejemplo, cualquier acción que un grupo criminal quisiese hacer en nuestro país desde otro país a miles de kilómetros de distancia. Bueno, si fuese una acción tradicional sería prácticamente imposible, ¿no? Que nos roben la casa desde otro país a miles de kilómetros no es posible. Pero realizar acciones contra nosotros desde otra ubicación a miles de kilómetros es sencilla, rápida, directa y además puede producir grandes impactos. Es decir, los ciberataques normalmente pueden ir dirigidos, por supuesto, a una organización o una persona concreta, pero muchos de ellos están orientados a cuanto más personas o más organizaciones posibles, mejor. Por lo tanto, con un virus, un malware, un troyano, como queramos llamarlo, con un código malicioso desarrollado con pocos recursos, se puede generar un gran impacto a nivel, no solamente país, sino a nivel mundial.
Esto lo hemos visto en ciberataques en los últimos años, ¿no? Como la crisis de WannaCry en el año 2017, en el que un código malicioso fue desplegado y afectó a muchos países a nivel mundial, dejando a muchas compañías durante varias horas con sus servicios parados y con un impacto operativo importante. El ciberespacio, las tecnologías o Internet también incorpora otra característica importante que es el anonimato. ¿Y esto qué significa? Pues que es muy difícil perseguir o identificar el origen de las acciones por diferentes razones. Razones de carácter técnico, es decir, existen técnicas que permiten que esas acciones que se hacen sobre Internet no sea posible rastrear el origen de las mismas, por lo tanto hace que el ciberespacio sea muy atractivo para que organizaciones criminales hagan acciones con muy poco riesgo a ser identificados, pero también por otros motivos se produce el anonimato. Como decía, no existe una regulación o legislación común a nivel internacional que permita establecer unos criterios comunes de cómo poder registrar las acciones en Internet y, por lo tanto, tracearlas. Además, tenemos que tener en cuenta que la tecnología está hecha por el hombre, está diseñada por el hombre y, por lo tanto, en sí es vulnerable. Es cierto que a nivel mundial en los últimos años y especialmente dentro de las diferentes organizaciones se ha trabajado intensamente en mejorar la seguridad de las tecnologías que estamos utilizando, que nuestros dispositivos móviles sean muy seguros, que nuestras laptops sean muy seguras, que incluso el resto de dispositivos conectados como las televisiones inteligentes sean muy seguras. Y es cierto que se está trabajando para que de aquí en el futuro aún sean más seguras, ¿no? para nosotros y para su uso. Pero es cierto que toda aquella cosa o elemento que sea desarrollada por el hombre tiene una potencial probabilidad de que sea vulnerable, es decir, que tenga un error, que tenga un problema, que pueda ser identificado por un actor y pueda ser utilizado de forma negativa contra nosotros. Por lo tanto, sí que debemos utilizar las tecnologías, por supuesto, están proporcionándonos muchos beneficios, por ejemplo, en el acceso a la comunicación, pero tenemos que ser conscientes de que las tecnologías pueden incluir problemas, vulnerabilidades que pueden ser utilizados por un actor malicioso en nuestra contra y que, por lo tanto, debemos conocer las pautas con las que debemos utilizarlas adecuadamente. Y esto tiene que ver con la concienciación, es decir, el avance tecnológico en los últimos años, como sabemos, ha sido muy rápido. Tan solo han pasado 20 años desde que tenemos teléfonos o celulares, ¿no? Pero si miramos un poco a la hora de cuando se crearon las redes sociales, estamos hablando de 10, 15 años. La evolución tecnológica va a un ritmo enorme, pero no tanto el nivel de concienciación de los usuarios como nosotros cuando hacemos uso de esas tecnologías. Y además, detrás de todo esto encontramos actores de todo tipo que tienen diferentes motivaciones negativas para utilizar las tecnologías. Podemos encontrar actores criminales a nivel mundial en todos los países que además acceden a las tecnologías de otros países que tienen motivaciones de carácter económico, es decir, robarnos dinero mediante diferentes técnicas, fraudes, estafas, etcétera, ¿no? También hay actores que utilizan los ataques, los ciberataques, con objetivos de hacer un daño reputacional. Es decir, un ataque que deje sin servicio pues, a un comercio electrónico, a una entidad financiera, a cualquier empresa, va a generar un daño a esa organización y también un daño reputacional. También hay motivaciones de carácter de robo de propiedad intelectual o industrial. Es decir, hay organizaciones que tienen como objetivo robar la propiedad intelectual o industrial, es decir, el diseño de un producto que se esté realizando en una empresa, intentar robarlo para replicarlo de forma más rápida y barata en otro lugar. Por lo tanto, encontramos pues que estamos ante un nuevo paradigma, el de la ciberseguridad y el ciberespacio, en el que todos estamos en él, de alguna forma, porque todos tenemos teléfonos celulares, todos tenemos una laptop o un ordenador, o tenemos una tablet, o tenemos una televisión inteligente, o tenemos un juguete electrónico, o incluso cuando hablamos de dispositivos sanitarios, como puede ser un marcapaso, o cuando vamos a hacernos una prueba diagnóstica, estamos accediendo a las tecnologías. Y por lo tanto, tenemos que trabajar tanto en mejorar la seguridad de las tecnologías, pero también en conocer cómo debemos hacer un uso responsable y seguro de ellas. El objetivo precisamente de la presentación de hoy en esta sesión de Banca Explica es hablar sobre el fraude telefónico como uno de los ciberataques
o acciones que organizaciones criminales están haciendo y estamos viendo un incremento durante los últimos meses. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En anteriores sesiones de Banca Explica hemos hablado de las campañas de phishing, que es algo que está afectando a los ciudadanos, a la sociedad, a nuestros clientes, también de una forma importante. Hemos explicado qué son las campañas de phishing, que básicamente es recibir correos electrónicos haciéndose pasar por una organización que nosotros conozcamos y que nos ofrecen normalmente información que parece que es muy valiosa o nos pueden hacer una oferta muy interesante y que normalmente introducen un enlace, un link que nos piden hacer clic para poder acceder a esa información o para poder acceder a esa oferta. Con esos correos electrónicos, lo que intentan las organizaciones criminales es que hagamos clic y nos redirija a una página en Internet que es una página fraudulenta, es una página que no corresponde con la organización original por la que se hace pasar, para que proporcionemos datos personales normalmente y con esos datos personales puedan esas organizaciones criminales, por ejemplo, acceder a nuestras cuentas en las entidades financieras o que nos consigan convencer a hacer algún tipo de operación para comprar un producto que luego no existe, ¿no? Hemos hablado sobre ello en sesiones anteriores y queríamos reforzar el mensaje de nuevo, que tengamos mucho cuidado con los correos electrónicos que estamos recibiendo. Verifiquemos siempre que el originador, el origen del correo electrónico es quien dice ser. Para ello tenemos que ir siempre a la dirección de correo electrónico del remitente y comprobar que efectivamente es la dirección de la organización que dice ser. Además, siempre tener precaución de no compartir datos en ese enlace que nos hacen hacer clic. En concreto, lo que recomendamos es que comprobemos si ese enlace pertenece a la organización origen y es más seguro irnos a la página web directamente nosotros, tecleándola en la barra del navegador, ir a esa página web de esa forma y hacer las operaciones que necesitemos de esa forma y no pinchando un clic, ¿no? Es importante acceder de forma directa al navegador del banco. Con esta recomendación que queríamos fortalecer, vamos a pasar a hablar ya más concretamente del caso de los fraudes telefónicos. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Los fraudes telefónicos es una nueva variante o nueva técnica también de conseguir engañar a los usuarios y conseguir datos personales de ellos. Estamos viendo un incremento importante a nivel mundial, no solamente en México, en este tipo de campañas. Están orientadas a los clientes, a los ciudadanos. Es decir, no están orientadas a atacar a las entidades financieras. Están orientadas a intentar engañar a los ciudadanos, intentar ganar su confianza y de esa forma conseguir por parte de él o de ella información personal clave que luego les permita realizar alguna acción fraudulenta. No sé si es posible pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Estos fraudes telefónicos básicamente se realizan mediante tres formas o tres modus operandi. Realizando una llamada telefónica, es decir, podemos recibir una llamada telefónica haciéndose pasar por nuestra entidad financiera. Podemos recibir también una llamada telefónica en la que nos está llamando una llamada pregrabada, es decir, un robot, haciéndose pasar también por la entidad financiera, o incluso podríamos recibir un mensaje, un SMS, haciéndose pasar por la entidad financiera. Los tres métodos persiguen el mismo objetivo, que es ganar nuestra confianza para conseguir datos personales que les sean útiles para hacer acciones ilícitas. ¿Por qué utilizan este camino? Y estamos viendo un incremento respecto a las campañas de phishing. Porque, por nuestra parte, nosotros nos cuesta más decir que no cuando recibimos una llamada de una persona o recibimos un mensaje que cuando recibimos correos electrónicos. Es más sencillo recibir correos electrónicos y eliminarlos o desecharlos que cuando recibimos una llamada telefónica directa por parte de una persona y nos proporciona cierta información. En ese momento, los que están detrás de ese teléfono son muy hábiles y consiguen generar confianza y ganar nuestra confianza. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar casi por el final, y qué es lo que tenemos que hacer y lo que nunca tenemos que hacer. Es decir, cómo protegernos es muy sencillo. Las llamadas telefónicas o los SMS están muy bien elaborados.
van a intentar ganar nuestra confianza, van a intentar parecer que es una llamada seria, que es una llamada precisamente de la entidad financiera. Pero el objetivo final de esas llamadas normalmente es conseguir datos personales, como por ejemplo el número de verificación de nuestra tarjeta de crédito o débito, que es el número que está detrás de la tarjeta, nuestro número de identificación personal o NIP que utilizamos en los cajeros, los códigos de nuestros tokens o llaves de seguridad de nuestras aplicaciones móviles y también los datos de nuestra cuenta de acceso a nuestro banco por internet, ¿no? o nuestra aplicación móvil, como es el usuario contraseña. Esos 4 datos bajo ningún caso se tienen que proporcionar. A veces, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, a veces es muy difícil identificar si la llamada es una llamada fraudulenta, es una llamada real, pero rápidamente identificamos si la llamada es real o no cuando nos piden alguno de estos datos, porque las entidades financieras nunca, bajo ningún concepto, llamará a un cliente para pedirle información de estos cuatro parámetros. Nunca llamará para pedir a un cliente su código de verificación de la tarjeta, su CVV, su NIP, los códigos del token o los datos para acceder a un usuario contraseña. Por lo tanto, si creemos que estamos recibiendo una llamada que es real por parte de la entidad financiera, pero llega un momento en el que nos pide uno de estos datos, en ese momento cuelgue y comuníquese directamente con su banco. ¿A qué número? Al número que aparece en los portales o en las páginas web oficiales de la entidad financiera. Esta es la clave. Ahora veremos ejemplos y veremos casos que se han dado, pero este es el parámetro fundamental a tener en cuenta para distinguir si la llamada es una llamada real o es una llamada fraudulenta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo pueden producirse las llamadas? Bien a través de, como decía, de una llamada pregrabada, de un robot, que es lo que se llama phishing, o de una llamada de una persona. Pueden llamarnos por muchos motivos. Nos pueden llamar tanto la entidad financiera como los defraudadores o las organizaciones criminales. Nos pueden llamar por muchos motivos. Algunas de las excusas o argumentos que utilizan las entidades, las organizaciones criminales le llaman porque usted tiene un depósito retenido y queremos validar con usted si es cierto que esta operación es correcta. Su tarjeta ha sido bloqueada y queremos confirmar con usted pues ciertos datos para desbloquearla. Su cuenta o contraseña ha sido bloqueada y queremos confirmar también datos para desbloquearlo. También pueden llamarle para actualizar sus datos de contacto. También porque hemos encontrado un cargo no reconocido y queremos validar con usted si ese cargo ha sido un cargo real o no. Algunos de estos motivos son motivos reales que puede utilizar una entidad financiera, pero también son los mismos motivos que puede utilizar una organización criminal, un defraudador, para llamarle haciéndose pasar por una entidad financiera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que hemos comentado anteriormente. Incluso si la llamada parece real, si llega el momento que le piden datos personales como los que hemos hablado, cuelgue y llame a su banco. Nunca le proporcione bajo ningún concepto esos datos a alguien que le llame. Y luego otras formas de identificarlo es que puede haber motivos o argumentos por el que le llamen, como por ejemplo que le van a ofrecer un descuento, un gran regalo, un premio. Desconfíe en general, tanto cuando le llaman por teléfono como cuando usted navega por internet, desconfíe de ofertas o propuestas que parecen demasiado buenas. Ese es un argumento, un motivo que utilizan, un señuelo, las organizaciones criminales para ganar su atención, tener su atención, a continuación ganar su confianza y conseguir realizar alguna acción ilícita. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo saber si es mi banco o no? Esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Como decía antes, su banco le puede llamar para proporcionar algún tipo de información. Por ejemplo, su banco puede haber identificado que hay cargos que salen fuera de lo normal dentro de su cuenta y puede llamarle para verificar si efectivamente esos cargos los ha hecho usted. Y le puede pedir, para verificar su identidad, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su RFC, su dirección, incluso su correo electrónico o verificar su número de teléfono. Pero nunca le va a llamar para solicitarle información confidencial. En ninguna llamada que un banco dirija hacia usted le va a pedir que le proporcione su CVV, que le proporcione el NIP del cajero, que le proporcione los tokens de activación de
de su aplicación móvil o el código de seguridad de su tarjeta. Es cierto que en algunas llamadas que están muy bien elaboradas se realiza un primer contacto pidiendo este tipo de información, pero finalmente se deriva pidiéndole información personal que luego pueden utilizar para realizar acciones ilícitas. Por eso es importante volver a recordar que la clave es en nunca compartir esos datos cuando le están llamando a usted. Solo le podrá pedir información confidencial el banco si la llamada es al contrario. Es decir, si usted llama a la entidad financiera utilizando el número oficial que aparece en las páginas web de los bancos o le ha proporcionado el banco en la sucursal, si usted llama al banco, es en ese momento cuando el banco, dependiendo de por qué es la llamada y en qué consiste la situación, cuando le puede pedir alguno de estos datos, pero en ningún caso cuando le están llamando a usted. Y tampoco en ese caso no le va a poder pedir o le tiene que pedir todos los datos confidenciales. Le puede pedir alguno de ellos dependiendo de la transacción o la operación que va usted a realizar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debo hacer ante una llamada telefónica? Bueno, lo primero de todo es verificar que el número que aparece en su teléfono celular es el número de su banco. Existe un tipo de ataque que se llama spoofing, pero más allá de conocer el qué significa spoofing, existe un tipo de ataque en el que a usted le llaman y en su teléfono celular aparece el nombre de su banco y debajo los números del teléfono. Ese ataque consiste en que cuando usted reciba la llamada, usted va a ver el nombre del banco. Pero si usted mire detenidamente el número que aparece debajo del nombre del banco, puede comprobar que ese número no corresponde al número de su banco. Es un ataque bastante bien elaborado y necesita, por lo tanto, de su contribución para identificar si el que le está llamando realmente es su banco o es un defraudador o una organización criminal. Por lo tanto, es importante que cada vez que usted reciba una llamada, que aparezca el nombre de su banco, compruebe que los números que aparecen debajo efectivamente son los números telefónicos que le ha proporcionado su banco que está en la página web. En cualquier caso, si usted recibe una llamada telefónica y considera que sí pertenece a su banco, como hemos hablado hasta ahora, nunca le proporcione la información confidencial como el NIP, el CVV, los tokens de su aplicación o el usuario o contraseña para acceder a su banca personal. También, recomendación muy importante, no instale ninguna aplicación móvil. Una de los modus operandi o forma de actuar de estas organizaciones criminales es que una vez que le llama y ha ganado su confianza, le propone o le solicita que por favor se descargue una aplicación por internet, la instale. Bueno, esas aplicaciones normalmente lo que hacen es que permiten que la organización criminal o el defraudador tenga control sobre su dispositivo móvil. Y si usted además le ha proporcionado, por ejemplo, sus datos de acceso a su aplicación móvil, a partir de ese momento ellos tienen control total sobre su aplicación, sobre su dispositivo móvil y pueden realizar diferentes operaciones. Por lo tanto, nunca proporcione información confidencial ni tampoco instale ninguna aplicación cuando le están llamando. También, importante, no realice ninguna transferencia. Otra de las situaciones que hemos identificado es que un defraudador, una organización criminal, le llama, se hace pasar por la entidad financiera, le proporciona algunos datos, le puede decir que su nombre y apellidos, incluso su dirección, y puede tener incluso información suya personal que puede haber obtenido, por ejemplo, a través de las redes sociales. Puede haber investigado acerca de usted y puede haber identificado cuál es su nombre, apellidos, cuál es su domicilio, cuál es su número telefónico, y puede utilizar esa información para ganar su confianza y hacerse pasar por la entidad financiera. Y una vez que usted considera que es él el que tiene su información y por tanto es la entidad financiera, le solicita realizar alguna transferencia. También en este caso no realizar ninguna transferencia cuando le están llamando por teléfono haciéndose pasar por una entidad financiera. Si tiene duda, como decíamos anteriormente, cuelgue y comuníquese directamente con su banco. Como les decía, sí que pueden recibir llamadas por parte de las entidades financieras para proporcionarle cierta información o verificar ciertas operaciones, pero en ninguno de los casos, en esas llamadas que le realice su entidad financiera, le pedirá
esos datos personales confidenciales, ni le solicitará que haga una transferencia ni que instale ninguna aplicación. Por lo tanto, si usted considera que la llamada parece que es real, pero llega un momento en el que tiene alguna duda de lo que le están pidiendo, en ese caso siempre cuelgue y comuníquese directamente con su banco. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué medidas preventivas puedo tomar en este momento? La primera de ellas es registrar el número del banco, de su banco, el oficial, el que le han proporcionado en la sucursal o el que ha obtenido a través de la página web o los sitios oficiales del banco. Registre el número telefónico e identifíquelo. Y siempre que reciba una llamada, compruebe que el número, no el nombre del banco, sino el número, concuerda o es el número oficial de su banco. También se recomienda de forma general no contestar llamadas de números privados o fuera de sus contactos. Si usted recibe una llamada de un número que no conoce, le recomendamos que no conteste a esas llamadas. Y si las contesta, que ya desde el primer momento tenga precaución y desconfíe de lo que le están diciendo hasta que usted pueda comprobar efectivamente que el que le está llamando es quien dice ser. Por lo tanto, también le recomendamos que en caso de cualquier llamada, ante cualquier duda, siempre es mejor colgar y a continuación preguntar que seguir adelante. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué otras medidas básicas de seguridad se recomiendan? Bueno, imprescindible. Las aplicaciones móviles de sus entidades financieras, siempre descárguelas de los sitios oficiales, del Apple Store o del Play Store, o del portal de forma directa del portal de su banco. Nunca descargue una aplicación de los markets no oficiales. De hecho, de forma general, no ya solo con las aplicaciones de las entidades financieras, se recomienda que usted solo descargue o se instale aplicaciones que están en los markets oficiales, puesto que en los markets no oficiales se pueden encontrar aplicaciones que, siendo gratuitas, pueden tener algún tipo de problema o código malicioso. Por ejemplo, aplicaciones que los markets oficiales tienen un costo se pueden encontrar en markets alternativos no oficiales de forma gratuita. Normalmente esas aplicaciones presentan problemas y pueden vulnerar la confidencialidad de su información, incluso realizar acciones maliciosas en su dispositivo. También recomendamos que siempre lleve activada la opción de bloqueo automático en los dispositivos móviles. ¿Esto qué es? Que cada cierto tiempo, pasados unos segundos de inactividad, el dispositivo se bloquee. Y para desbloquearlo se requiera introducir un PIN, un NIP, se requiera poner la huella o el reconocimiento facial o dibujar algo en el dispositivo móvil para poder desbloquearlo. Esto es muy importante por varias razones. La primera, en caso de pérdida del dispositivo móvil, usted tiene la garantía de que su información está protegida, porque está bloqueada con una llave o una clave y va a ser muy difícil por parte de la organización criminal desprotegerlo. En segundo caso, porque si usted deja desatendido un momento encima de la mesa en una cafetería o en algún comercio el dispositivo móvil, si está bloqueado nadie puede acceder a sus datos. Si no está bloqueado y usted lo deja en unos segundos, unos minutos desatendido, podrían acceder a su dispositivo móvil y extraer información personal que luego pueden utilizar contra usted, por ejemplo, para organizar una llamada telefónica de este estilo. Muy importante también, mantenga actualizado el dispositivo móvil, porque los dispositivos móviles, como cualquier otro dispositivo, como hablaba anteriormente, presentan vulnerabilidades, es decir, errores o problemas de seguridad. Las organizaciones, las empresas que desarrollan estos dispositivos envían actualizaciones al dispositivo cada vez que encuentran un problema y envían esa actualización para resolver el problema y proteger el dispositivo. Si el dispositivo móvil no se actualiza, en caso de que aparezcan vulnerabilidades, esas vulnerabilidades no estarán resueltas o corregidas en su dispositivo, puesto que no ha sido actualizado. Y por lo tanto, se pueden lanzar ciberataques contra su dispositivo aprovechando esas vulnerabilidades. Si yo tengo el dispositivo actualizado, es muy difícil que yo pueda recibir un ciberataque exitoso contra mi dispositivo móvil. De hecho, gran parte de los ciberataques que estamos viendo a nivel mundial están orientados hacia personas o organizaciones que tienen un nivel de seguridad bajo, puesto lo más importante para estas organizaciones
es obtener una recompensa económica cuanto mayor, mejor. Y por lo tanto prefieren dedicar tiempo a atacar aquellos dispositivos, aquellos sistemas que tienen un nivel de seguridad bajo y va a ser más fácil entrar que aquellos que tienen un nivel de seguridad alto. Por lo tanto, tener el dispositivo actualizado le está protegiendo a usted en muy alto porcentaje frente a la mayor parte de los ciberataques que estamos viendo a nivel mundial. También importante el uso de las redes públicas. Cuando usted se conecte a una red pública, a una red Wi-Fi pública, es recomendable no enviar en ese momento información confidencial a través de ninguna aplicación, ni por correo electrónico, ni por ningún canal, puesto que puede haber redes Wi-Fi públicas en algunos lugares que estén diseñadas para capturar lo que usted puede enviar y por lo tanto utilizarlo luego. Por lo tanto, importante la recomendación cuando estamos en una red Wi-Fi pública, no enviar datos confidenciales. También muy importante, cambie sus contraseñas de todos sus aplicativos de forma periódica. ¿Por qué es importante? Porque hay ciberataques que han comprometido en bases de datos de contraseñas. Si su contraseña, su correo electrónico de contraseña está dentro de esas bases de datos que han sido comprometidas, han sido robadas, extraídas y han sido publicadas en Internet y ha habido personas que las han comprado, pueden utilizar esa contraseña para entrar en sus aplicaciones. Por lo tanto, la mejor forma de evitar este problema es cambiar de forma periódica sus contraseñas y también que estas contraseñas sean lo suficientemente robustas, es decir, que contengan números, letras y caracteres especiales para que no sean fácilmente adivinables. Uno de los ataques más normales que se pueden ver y más sencillos es intentar entrar, por ejemplo, en el correo personal de alguien utilizando contraseñas muy básicas como 1, 2, 3, 4, 5. Esas contraseñas que son muy básicas, ahí es importante no utilizarlas y utilizar contraseñas robustas que no sean fácilmente de adivinar y, por lo tanto, que no seamos susceptibles de sufrir un ataque de este estilo. Y también importante, proteja sus redes sociales. Sus redes sociales es una ventana a Internet. Como decía, Internet no tiene fronteras. En Internet ya hay más de 1.700 millones de internautas. Estamos superando la cifra de más de los 2.000 millones de internautas y subiendo. Es muy importante que en sus redes sociales la información personal esté protegida. ¿Cómo? Configurando la red social para que solamente sus conocidos, sus familiares puedan acceder a sus datos personales y no que estén expuestos a cualquier persona que acceda a su red social. Eso es importante porque con la información que usted puede publicar en la red social puede ser utilizada, por ejemplo, para organizar una llamada telefónica haciéndose pasar por una empresa o por una entidad financiera, ¿no? Publicar datos personales es una mala práctica y deberíamos compartirlo solamente con aquellas personas confiables. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Recepción de SMS, ¿qué no debo hacer? Bueno, como hablábamos, podemos recibir llamadas telefónicas y yo creo que ya estamos prevenidos acerca de cómo podemos detectar que una llamada es fraudulenta y sobre todo que nunca debemos compartir con los defraudadores o organizaciones que están detrás de estas llamadas. Pero ¿qué ocurre con los SMS? Los SMS es otra vía que están utilizando las organizaciones criminales para, haciéndose pasar por su entidad financiera, por ejemplo, solicitarle que dé clic a un enlace o que llame a un número telefónico que aparece en ese mensaje y proporcione al final datos personales. Como decimos, es importante que no proporcione datos confidenciales, nunca. Si recibe un SMS y le indica que se ponga en contacto con el banco, llame al número oficial del banco. No llame directamente al número que aparece en el SMS. Compruebe primero que el número que aparece en el SMS es el número de su banco. Y en ningún caso comparta mensajes como el NIP, el CVV, como hemos hablado anteriormente, las contraseñas de acceso o los tokens. En caso de sospecha, le recomendamos siempre, tanto en las llamadas telefónicas como en los SMS, que bloquee inmediatamente el número en su teléfono para evitar que reciba de nuevo llamadas por parte de ese número o SMS. Y siempre verifique que el número del teléfono es el número oficial del banco. Ese es otro medio que utilizan las organizaciones criminales y defraudadores para
ganarse su confianza, hacerle llegar cierta información y que usted o llame un número telefónico o dé clic a un enlace. Por lo tanto, llamadas telefónicas, sean por parte de una persona, sea por parte de una llamada pregrabadas y un SMS, son 3 de las vías que estamos viendo a nivel mundial un incremento de los casos en los que se está produciendo finalmente un fraude o una estafa. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra medida de seguridad, siempre mantenga actualizado su dispositivo, no solamente su dispositivo móvil, sino cualquier dispositivo que esté utilizando, sea una Smart TV, sea una laptop, sea una tablet, mantenga siempre actualizado su dispositivo. En la medida de lo posible, si puede utilizar identificación biométrica, hágalo. Es decir, si en su dispositivo celular tiene capacidad o posibilidad de no solamente introducir un NIP, sino, por ejemplo, que el dispositivo para desbloquearse tenga que reconocer su huella o tenga que reconocer sus ojos o su cara, es recomendable que vaya y opte por esta vía de desbloqueo e identificación, pues es más robusta, por ejemplo, que la utilización de un NIP o un número. Y siempre, de forma general, desconfíe de aquello que no conozca. En el ciberespacio, en las tecnologías en Internet, se da lugar a una situación que es bastante curiosa cuando la comparamos con cómo reaccionamos en el mundo físico, en la calle, en el mundo tradicional. Cuando alguien se nos acerca, estamos andando por la calle, y alguien se nos acerca a hacernos una pregunta, normalmente siempre reaccionamos dando un paso hacia atrás, poniéndonos en aviso, desconfiando. Escuchamos, pero sí estamos alerta de qué nos van a decir. Cuando estamos en Internet, a veces tenemos la falsa sensación de que como estamos en casa, estamos con nuestros dispositivos, tenemos una falsa sensación de seguridad, pero debemos aplicar la misma regla de desconfianza. Cada vez que recibimos una oferta, un premio que no conocemos, al que no hemos optado, por supuesto desconfiemos. Cada vez que vamos a Internet y vemos una oferta llamativa, algo que cuesta unos pesos, que cuesta mucho menos, siempre desconfiemos y verifiquemos que efectivamente todo está correcto, que la organización, la entidad, la empresa que vende y ofrece ese producto es la entidad que dice ser, ¿no? Igual cuando recibimos una llamada. Si recibimos una llamada, estemos alertas. Puede ser nuestro banco, pero como les decía, nuestro banco nunca le va a pedir datos confidenciales. Si la llamada va bien, usted cree que la llamada responde a los criterios de una llamada real, nunca, en ningún caso, al final de esa llamada puede o debe usted compartir esos datos confidenciales. Esa es la clave que tiene que tener en cuenta. Y siempre cuando reciba algo que no conoce, en redes sociales, en su dispositivo móvil, en Internet, siempre desconfíe y compruebe la fuente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Otras medidas importantes. Algunas de las llamadas fraudulentas que recibimos están muy bien elaboradas y tienen datos nuestros. Es decir, nos pueden llamar y nos pueden decir, este es su nombre, esta es su dirección, este es su teléfono, este es su correo. Y con ello podemos llegar a pensar que es que el que nos está llamando efectivamente es nuestra entidad financiera porque tiene datos nuestros. Pero tenemos que pensar una cosa. Nuestros datos pueden haber sido comprometidos por muchas razones. Por lo tanto, es importante que ponga especial cuidado cuando cambie de domicilio. Asegúrese que cuando cambie de domicilio el correo llegue a su nueva dirección y no a la anterior. Porque si llega a su dirección anterior, esos datos estarán expuestos y pueden verse comprometidos y ser utilizados, pues, por ejemplo, para hacerle una llamada de este estilo. Si sale de vacaciones o no se va a encontrar en casa por un tiempo, solicite a algún vecino, algún familiar de confianza que recoja su correspondencia. Y muy importante, no lo publique en redes sociales. Si usted publica en redes sociales que se va de vacaciones o no va a estar en su domicilio, está dando información que puede ser utilizada por estas organizaciones criminales. Destruya cualquier información o documentación que contenga datos personales antes de tirarla. No tire esa documentación sin antes destruirla. También es importante recordarle que es importante que revise su historial de crédito en el buró de crédito al menos una vez al año y levante cualquier aclaración cuando detecte créditos no solicitados. Y es importante también tener en cuenta que tenemos derecho a una consulta gratuita por año. Y por último, en caso de que haya identificado alguna acción fraudulenta, denuncie a la autoridad cualquier robo en sus cuentas de manera inmediata. También la su entidad financiera, por supuesto. Siguiente diapositiva, por favor.
Si vamos a la siguiente, sí, muchas gracias. Y antes de terminar, también recordarles el uso de los ATMs. Es muy importante que siempre exija que utilice su tarjeta, viene en un ATM, viene en una compra en un comercio, siempre exija que la transacción se realice en su presencia. Y cuando le devuelvan la tarjeta, verifique que esa es su tarjeta. Y en caso de pérdida o robo, denuncie, por supuesto, de manera inmediata la desaparición, pérdida o robo de la tarjeta y contacte a su banco. Estamos en la época de Buen Fin. Ahora hay muchas ofertas, por supuesto, reales, pero tenemos que estar con mucho cuidado y comprobar que todas esas ofertas que vamos a ver efectivamente están en sitios en las que podemos confirmar el origen del sitio, ¿no? Y tener mucho cuidado siempre que paguemos con nuestra tarjeta, de tener el control de nuestra tarjeta y no compartirlo. Si pasamos a la diapositiva siguiente. Y por último, y antes de pasar a atender a las preguntas, en la ABM tenemos un centro de seguridad con recomendaciones de seguridad más detalladas de las que hemos hablado en esta breve charla, en la que usted puede tener información acerca de los diferentes tipos de acciones que estamos viendo contra nuestros ciudadanos, contra nuestros clientes, y conocer en mayor detalle cómo protegerse. También en las diferentes páginas web y portales de las diferentes entidades financieras también encontrará información acerca de cómo protegerse frente a problemas de seguridad y cómo hacer cualquier consulta. Le invito, por tanto, a visitar nuestra página web, nuestro centro de seguridad, para cualquier duda o recomendación que necesite en el ámbito de la seguridad y cómo protegerse. Y sin más, pasamos a las preguntas. Tenemos una pregunta aquí acerca, ¿se tiene algún registro de cuántos fraudes telefónicos han tenido los clientes de los bancos en los meses de confinamiento? Sí, hace 2 o 3 semanas Conducef publicó, y está público, se puede obtener en Internet, un estudio sobre el incremento o el estado de evolución del fraude telefónico o el fraude digital, por así decirlo, fraude digital y fraude tradicional. Se ha habido un incremento en los últimos meses y los datos concretos lo verá en este informe. Importante en relación a esta pregunta, los ataques que estamos viendo, como decía al principio, se están produciendo ciberataques a todos los niveles. Que se produzca un ciberataque no significa que se tenga éxito, pero se están produciendo intentos, mejor dicho, de ciberataques a todos los niveles, a todo tipo de organizaciones, a pequeñas y medianas empresas, a grandes empresas, a instituciones públicas, pero muy importante también a los ciudadanos. Y este era el objetivo de esta presentación. Los ciudadanos, los clientes, son objetivo de ciberataques. Hemos hablado del fraude telefónico y básicamente lo que persigue es ganarse la confianza del cliente para obtener sus datos y en nombre suyo realizar, por ejemplo, cargos en sus cuentas o transferencias. Se está viendo un incremento y eso está muy relacionado a que las organizaciones criminales siempre van a lo más fácil. Siempre van a ir a aquellas personas, aquellas organizaciones que tengan un nivel de concienciación más bajo o un nivel de ciberseguridad más bajo, porque les va a ser más fácil conseguir un resultado y además de forma muy rápida. ¿Cómo puedo distinguir un SMS falso de uno verdadero? Porque mi banco sí me manda mensajes por este medio. Sí, lo primero de todo es el número telefónico desde el que te están mandando el SMS. Tenemos que comprobar si ese número telefónico es el número de nuestro banco. Si no lo es, ya tenemos que desconfiar. ¿Cuáles son los números de nuestro banco? Nos los pueden proporcionar en la sucursal y también en los portales oficiales de nuestras entidades financieras. Y en caso de duda, en el caso de que ese SMS aparezca un enlace en el que me diga que dé clic, siempre recomendamos que siempre vaya, no dé clic a esos enlaces, sino que vaya a su entidad financiera, al portal oficial de su entidad financiera y busque ese servicio directamente en el portal, no haciendo clic. Esto es exactamente igual que las campañas de phishing a través de correo electrónico. Es decir, al final se propone que se dé clic a un enlace para a continuación pedirte información. Lo primero, por lo tanto, comprobar que el número de origen del SMS es el número de nuestro banco. En segundo lugar, es mejor ir a las páginas oficiales del banco que dar clic a un enlace. Y por último, cuando es a nosotros a quienes nos están contactando, nunca por este medio compartir datos confidenciales como los que hemos visto.
Hay otra pregunta que yo creo que es también a modo de resumen, nos piden que por favor compartamos en resumen, cómo cuidarnos de un fraude. Bueno, lo primero de ellos es siempre, como decía, desconfiar de aquello que no conocemos. Es cierto que podemos recibir una llamada telefónica de nuestro banco y a lo mejor no tenemos registrado el número. Siempre que recibamos una llamada, lo primero es desconfiar. Lo segundo es ver qué es lo que nos dicen y qué es lo que nos piden, porque nuestro banco nos puede, por ejemplo, compartir cierta información para verificar si una transacción que hemos hecho es legítima o no. Escuchar, desconfiar, escuchar y por último, y esa era la clave es, en cualquiera de los casos, cuando es a nosotros, a los que nos han hecho la llamada, no la hemos empezado nosotros, nos han llamado, nunca compartir el CVV, los datos de los tokens, usuario, contraseña o el NIP del cajero. Información que pueden utilizar luego para hacer cosas en nuestro nombre, ni hacer transferencias, ni instalar aplicaciones. Es decir, lo que tenemos que hacer es escuchar lo que nos dicen, verificar si el número del que nos llaman es el número del banco y en cualquier caso, ante cualquier duda, siempre es recomendable mejor colgar e ir a la página web de la entidad financiera a comprobar esos datos. Hay una última pregunta que nos preguntan qué datos son los que sí me solicita mi banco por teléfono. Bueno, le puede solicitar nunca, y esto es lo más importante, nunca le puede solicitar ni el NIP, ni el CVV, ni los datos del token, ni el usuario contraseña del SUS acceso a su banca. ¿Qué sí le puede solicitar? Por ejemplo, para comprobar su identidad, le puede solicitar su nombre y apellidos, su dirección, su número telefónico, su correo electrónico, su RFC. También es cierto que en una llamada fraudulenta le pueden pedir esos mismos datos. La clave está en que si te piden o si le piden esos datos confidenciales, no le está llamando su banco, porque su banco nunca le va a pedir esos datos, ni le va a solicitar que instale una aplicación en ese momento y haga una transferencia. Es decir, todo aquello que al final usted entienda que puede ser utilizado para realizar acciones en su nombre, eso no se lo va a solicitar su banco si es el que le está llamando. Si usted es el que ha llamado al banco a través de los números oficiales, dependiendo de por qué le ha llamado, ahí sí que le puede requerir algún dato de carácter confidencial, pero ahí usted se está asegurando que está llamando al número telefónico. Y con esto damos por finalizada la sesión de hoy de Banca Explica. Les agradecemos mucho su tiempo por haber estado con nosotros, por las preguntas y, por supuesto, seguiremos estando comprometidos en transmitirles todas las medidas y recomendaciones de seguridad para que hagan un buen uso de los medios tecnológicos y, por supuesto, en su relación con nosotros, las entidades financieras. Espero que pasen buen día, que estén muy bien y quedamos emplazados a la siguiente charla de Banca Explica. Muchas gracias.